Hola a todos, desde hace ya unos años, si nos paseamos por AliExpress en la sección de componentes de PC, nos encontramos con unos kits muy famosos como este que sostengo en mi mano, que se componen de un procesador Xeon de Intel y de una memoria RAM y placa base de marcas muy extrañas y normalmente poco conocidas en Occidente. Realmente, estos kits, en su totalidad, no son un producto nuevo, ya que el procesador podemos decir que es reciclado para ser usado en el mercado doméstico. Hablamos de que los procesadores Xeon usados en estos kits provienen de servidores que utilizan grandes corporaciones para ofrecer sus servicios a los clientes o para operar internamente dentro de sus infraestructuras. Y claro, estos chips, a medida que pasa el tiempo desde su compra por parte de la empresa, se amortizan y además salen nuevos modelos más solventes, más rápidos y con consumos de energía más bajos. Por lo tanto, se retiran los viejos y se ponen los nuevos. Y ahí es donde entran en juego estos kits, los chinos y AliExpress, ya que compran esos sobrantes usados en grandes cantidades y fabrican placas base para uso doméstico compatibles con ellos y con las memorias RAM que se usan también en esos servidores. Y alguno igual está diciendo, oye Alejandro, ¿y los procesadores Intel Xeon nos van a funcionar para nuestro día a día con un Windows 10 convencional? La respuesta es sí, ya que si nos vamos a la web de Intel vemos como el conjunto de instrucciones que utilizan los Xeon es el mismo que usa nuestro Intel i5, i7, i3, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son capaces de ejecutar cualquier sistema operativo tradicional, aplicación o juego. Aún así, dentro del mundo de los kits de Xeon en AliExpress existe una cantidad de modelos inmensa, pero normalmente estos kits tienen cosas en común. Por ejemplo, nos ofrecen la posibilidad de comprar placa base, procesador y memoria RAM en un mismo pack. El eje principal de ese conjunto será el procesador. En función de él, la placa tendrá que ser de un tipo u otro. Además, hay que ser conscientes de que los procesadores Xeon se pueden comprar de forma individual en AliExpress. Y no solo existen aquellos que proceden de empresas que los retiran de sus servidores, sino que también nos venden versiones de ingeniería, se suelen identificar con las siglas ES y son creadas por Intel para hacer pruebas. Por lo tanto, no son finales. También nos venden los denominados QS, que son muestras de calidad. Es decir, el fabricante del chip se lo envía, por ejemplo, a los fabricantes de placas bases para que hagan pruebas con ellos. Obviamente que sean procesadores de este tipo, en teoría tiene la ventaja de que serán algo más baratos, pero pueden diferir en algunas características con las versiones finales. Así que como veis, simplemente centrándonos en los procesadores, hay un mundo de exploración. Con las placas bases que soportan los procesadores Xeon, más de lo mismo, tenemos muchos datos alrededor de ellas. En función del chipset que utilicen, sirven para unos u otros procesadores Xeon, aunque digamos que las más famosas son las que utilizan el chipset X79 y X99. Precisamente mi placa es del tipo X99. Ante tanto despliegue de información y posibilidades a la hora de comprar, tuve que tomar algunas decisiones para no volverme loco con la búsqueda. Lo primero, me fijé un precio tope. Máximo sabía que no quería pasar de los 200 euros con procesador, placa y RAM. También dije, voy a comprar el kit completo en el mismo pedido. Es decir, quiero las tres cosas juntas, procesador, memoria RAM y placa base. También me interesa que la memoria RAM sea de algún tipo relativamente actual. Así que estamos hablando de DDR4. Y por último, quiero que la placa base tenga puerto NVMe M2 para poder conectar un SSD rápido. Todos estos requisitos provocaron que el kit que tuviese que usar fuese uno con placa X99, que son más avanzadas que las X79 y por lo tanto usan RAM DDR4. En este punto, a pesar de que tengo claro qué tipo de placa quiero, sigue habiendo multitud de opciones. Y para acotar aún más, debo decidir qué procesador Xeon realmente me interesa. Para ello me tragué un montonazo de vídeos en YouTube donde prueban estos procesadores con diferentes juegos y tarjetas gráficas, y llegué a la conclusión de que el Xeon E5-2670V3 guardaba una buena relación calidad-precio. Este procesador, tal y como veis en esta descripción de sus características, es una pequeña bestia. Tiene 12 núcleos físicos con una frecuencia base de 2,3 GHz y una máxima de serie de 3,1 GHz. El dispositivo sale al mercado en 2014 y ya no se fabrica por parte de Intel, pero aún así sigue siendo muy potente. Así que en este punto, cuando estaba recopilando información, en AliExpress ya solo tenía que buscar kits X99 con este procesador. Encontré una marca de placas que se llama Machinist
y que más o menos tiene buenas valoraciones. Además, me topé con una oferta con 16 GB de RAM que me salió por unos 180 euros contando con los impuestos, así que me pareció buen precio teniendo claro el contexto actual. Eso sí, os tengo que reconocer que la compra podía haber sido más óptima si la memoria RAM me hubiese venido dividida en dos módulos, porque me llegaron los 16 en uno solo, y esto hace que no me pueda aprovechar del acceso en paralelo a los datos de la RAM con el Dual Channel. Teniendo todo esto claro, hice el pedido y me llegó el pack en unos 12 días. Obviamente con esto solo no puedo montar un ordenador, así que he tenido que conseguir el resto de componentes. Es decir, una caja que me hice con una económica de la marca Corsair, que se puede encontrar por entre 40 y 50 euros en algunas ofertas puntuales. También necesitaba de una fuente de alimentación y aquí nuevamente he ido a por la marca Corsair, ya que ofrece productos de bastante calidad. Y es cierto que la fuente que os estoy mostrando no es la más top de la marca, pero para su precio está bastante decente. Luego necesitaba un SSD para almacenar los datos. Reutilicé uno que tenía por casa, aunque por 40 o 50 euros se pueden comprar con facilidad los del tipo NVMe. También me quedaba el ventilador con disipador para el procesador. Nuevamente he reutilizado uno viejo que tenía, porque la placa nos trae una estructura de plástico que nos permite acoplar los que se ajustan con una especie de palanquita. Y finalmente necesitaba de una tarjeta gráfica, porque la placa no soporta gráficos integrados. Aquí iba a haber usado esta tarjeta de Nvidia barata que analicé en el canal recientemente y que me costó unos 180 euros. Pero tuve la fortuna de que una agencia de comunicación que trabaja con AliExpress contactó conmigo y me dijo: te podemos enviar una tarjeta gráfica RTX de Nvidia de una marca china que se llama Colorful. El modelo concreto es la 3060 Ultra con 12 GB de VRAM, una tarjeta infinitamente más potente que la pequeña de Nvidia que yo iba a usar. Obviamente es mucho más cara, y más ahora que todavía siguen los precios altos en las tarjetas, pero aún así me permite montar y probar un PC gaming Xeon con una gráfica Nvidia de fabricante chino, así que monté todo en la caja y me quedó lo que veis en pantalla. Por cierto, si alguien no tiene ni idea de cómo montar un ordenador, arriba a la derecha os dejo un vídeo de este canal donde os lo explico paso a paso. Aún así, quizás hay que tener en cuenta algunos datos relevantes. Por ejemplo, fijarnos en el esquema de nuestra placa base para saber dónde están todas las conexiones. También, por otro lado, debemos tener en cuenta el tamaño de nuestra placa base. En este caso concreto, la mía es relativamente pequeña y la gráfica es monstruosamente grande, lo que me ha impedido enchufar el cable de la caja que da conexión USB 3.0 a la parte frontal. Así que tened siempre en cuenta los tamaños de todos los elementos a la hora de realizar un montaje. A pesar de todo, ya tengo el ordenador con piezas de AliExpress funcionando con Windows 10 y lo primero que he hecho es evaluar el rendimiento de su procesador Xeon con un test sintético para compararlo con el de mi ordenador personal que lleva un i7 10700KF que me costó solo el procesador unos 300 euros. Como era de esperar, el i7, según este test, es más potente, pero estamos hablando de que el Xeon ha obtenido 1300 puntos y el i7 de la serie 10 unos 1800. También he probado con otra versión más moderna de este test sintético, concretamente la 23, y de nuevo mi i7 gana tanto en modo multinúcleo como en modo solo un núcleo. Esto es algo que sí o sí tenía que pasar. Mi PC personal es mucho mejor, no solo en el procesador, también tiene una memoria RAM muy superior y cuenta con una placa base más solvente. Aún así, para el precio del kit, los resultados no están nada mal. Aunque hay que entender que este procesador Xeon no tiene su fuerte cuando ejecuta tareas de forma aislada en un solo núcleo, algo que ocurre entre otras cosas porque las frecuencias individualizadas no son muy altas. Es cierto que los núcleos tienen un modo turbo, pero por defecto no se activa en todos ellos. Por este motivo, cuando pasamos al mundo de los videojuegos en los títulos menos optimizados para los multinúcleos, podemos ver que con una buena tarjeta gráfica el procesador se atraganta y nos hace un poco de cuello de botella. No obstante, como no podía ser de otro modo, vamos a comprobar por nosotros mismos cómo se defiende en juegos el Xeon con la RTX 3060 Ultra. El primero que he testeado ha sido el mítico y famoso Fortnite. Lo he configurado en resolución 1080 con ajustes gráficos en épico, DirectX 12 y el DLSS puesto en modo calidad. Como veis, en muchas escenas del juego se superan los 100 fotogramas por segundo holgadamente, aunque existen momentos puntuales donde podemos ver fotogramas por en torno a los 75 o 80. Estos números, lógicamente, serían mejores si utilizase un procesador actual y más módulos de memoria RAM.
También he hecho la prueba jugando con estos mismos ajustes, salvo que la resolución la he elevado hasta el 4K. En este caso, los fotogramas por segundo se sitúan en torno a los 60 FPS, cifra que no es disparatada ni mucho menos, pero no está nada mal para un conjunto que, recordemos, cuesta menos de 200 euros. Otro título que he probado ha sido el Shadow of Tomb Raider. En esta ocasión, lo que he hecho es desde sus ajustes gráficos pasar un test que se integra en el juego para ver qué media de fotogramas por segundo obtiene. En la primera de las pruebas he configurado la resolución en 1080 y la calidad gráfica al máximo. Los resultados con esta configuración nos dan casi 100 fotogramas de media, cifra que nos permitiría tener una experiencia de juego bastante decente durante todas las partidas. También he querido ver cómo se comporta el ordenador en 4K con los ajustes gráficos en alto. Durante la ejecución de este test me he fijado en las temperaturas del procesador y de la gráfica, y la verdad que las cifras son bastante buenas. La tarjeta en torno a los 50 grados y la CPU poco más de 40 grados. En el caso de la tarjeta gráfica es bastante normal que tenga esas buenas cifras, ya que cuenta con un sistema de refrigeración muy grande y parece además bastante solvente. Y por otro lado, para el caso del procesador, teniendo en cuenta que he instalado un ventilador y disipador de unos 25 euros, tampoco se comporta nada mal. Los resultados finales de este test son 69 fotogramas por segundo de media, tal y como podéis ver arriba a la derecha. Nuevamente esto nos dejaría jugar con relativa fluidez. Finalmente he probado el PUBG en resolución 1080 en Ultra y lo mueve muy bien. En algunas zonas del mapa caen los fotogramas por segundo a los 80, pero normalmente es capaz de ir por encima de los 100. Incluso podríamos seleccionar una resolución de 1440p con ajustes gráficos en alto y seguiríamos jugando muy bien. Llegados a este punto, queda demostrado que con una gráfica decente, como puede ser la 3060 que he utilizado, se puede jugar con el Xeon. Además, si tu idea no es principalmente jugar y quieres hacer más tareas de productividad, por ejemplo para renderizar vídeos, editar fotos o abrir y modificar documentos, el procesador Xeon aún te irá mejor, porque al tener tantos núcleos físicos, estas tareas las suele hacer muy bien. No obstante, aún así hay que tener en cuenta que cuando compras uno de estos kits en AliExpress no vas a tener las mismas garantías que comprando un ordenador convencional en tu tienda tradicional. Lógicamente, si el producto desde AliExpress no te llega o viene roto, vas a poder hacer una reclamación y deberías poder recuperar el dinero. Pero si a los 2 años se te rompe algo, tendrás que hacerte tu cargo de la pérdida y sustituir la pieza averiada. En cuanto a la durabilidad, no os puedo dar datos concretos porque no he tenido el producto durante meses para saber cómo responde al uso y al paso del tiempo, pero aparentemente en el caso de la placa base que yo he escogido no da malas sensaciones. Los componentes y la disipación que tiene parecen decentes, así que en teoría podría tener una buena vida útil. Esto es todo lo que os quería contar en este vídeo, así que es momento de que participéis vosotros en él. Decidme en los comentarios si el combo que he usado de placa más procesador más RAM y tarjeta gráfica china RTX Nvidia es mejor que vuestro ordenador personal actual o no. Os voy a leer absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.